Mi familia juraba que era un desertor de la Marina. Permanecí en silencio en la ceremonia de los SEAL de mi hermano. Entonces, su general me miró fijamente y dijo: «Coronel, ¿está usted aquí?». La multitud se quedó helada. A mi padre se le cayó la mandíbula al suelo. Mi hermano ni siquiera saludó, solo susurró: «Nos mentiste a todos». Hola Reddit, me llamo Jason Keller. Tengo 34 años y, durante la última década, he sido un fantasma para mi propia familia, al menos en la forma en que ellos eligieron verme. Creen que abandoné la Marina, que fracasé en mi entrenamiento y que desaparecí avergonzado. Esa es la versión que les resultaba cómoda creer. Lo que nunca supieron, lo que nunca les dije, es que nunca se me permitió explicar. Y cuando la verdad salió a la luz, destrozó cada presunción arrogante que habían construido sobre mí. Para entender lo que pasó, necesitan saber de qué tipo de familia vengo. Mi padre, Douglas Keller, es un hombre de la Marina de tercera generación. Sirvió sus 20 años, ascendió a capitán de corbeta y esperaba que sus 2 hijos siguieran sus pasos, sin excepciones. Mi hermano menor, Drew, era su niño dorado, siempre hacía las cosas según las reglas, siempre el ojito derecho de papá. Cuando me uní a la Marina a los 18, no me encontré con aliento sino con presión para superarlo, para ser mejor de lo que papá jamás fue, para continuar el legado de los Keller e ir más allá. Y por un tiempo, lo hice. Era bueno, muy bueno. Me gradué como el primero de mi clase en la OCS, Escuela de Candidatos a Oficiales, y más tarde recibí órdenes para un camino clasificado que me llevó a una trayectoria completamente diferente. No fracasé en la Marina, desaparecí en la oscuridad. Me convertí en otra cosa, algo que la familia nunca entendería porque el trabajo que hacía no existía en el papel. Fui reclutado en una unidad de inteligencia encubierta de la Marina y luego trabajé con equipos SEAL por todo el mundo. A los 30, tenía múltiples despliegues en mi haber, un pecho lleno de condecoraciones que no podía llevar en público y un ascenso que sorprendió incluso a mi oficial al mando más curtido, coronel Jason Keller, un rango raramente alcanzado a mi edad. Pero mi silencio tuvo un costo, no podía decirle nada a mi familia, ni una palabra. La seguridad operativa, la confidencialidad y una profunda traición de alguien cercano significaron que mi expediente estaba cerrado más herméticamente que Fort Knox. Así que cuando me concedieron un permiso e intenté visitar mi casa, me encontré con puertas que no se abrían. Papá me dijo que era una desgracia. Drew se rió en mi cara y dijo que siempre supo que cedería bajo presión. Mamá solo lloró y me preguntó por qué no podía haber terminado como Drew. No respondí. Me di la vuelta y me alejé de todo ello. Durante años, trabajé en las sombras, entrando y saliendo de teatros de conflicto, a veces de uniforme, a veces no. Salvé vidas, di órdenes que acabaron con otras. Pero todo el tiempo, había este dolor latente dentro de mí, no por aprobación, sino por claridad, para que mi familia viera en lo que me había convertido, no por validación, solo la verdad. Esa oportunidad llegó inesperadamente. Drew finalmente lo había logrado, se graduaba de BU/S y le imponían la insignia como un Navy SEAL, el hijo dorado cumpliendo el sueño. Invitó a toda la familia, y por alguna razón, recibí un mensaje reenviado de un primo. Realmente no se suponía que estuviera allí, pero decidí que iría, no de uniforme, no con pompa, solo para sentarme atrás, para ver la culminación de su viaje, quizás incluso en silencio, para estar orgulloso. Aparecí con una simple camisa de vestir y pantalones, la gorra baja. Nadie me notó. Mientras las familias se reunían bajo el sol de California cerca del escenario montado en la base, mi padre estaba sentado en primera fila, radiante. Mi madre agarraba sus perlas como si su bebé se fuera a casar. Drew parecía orgulloso, confiado e inquebrantablemente arrogante. La ceremonia comenzó. Los oficiales hablaron de honor, deber, sacrificio. Escuché en silencio, asintiendo a cada palabra. Y entonces sucedió. Uno de los generales de alto rango, un hombre al que no había visto en casi 2 años, subió al escenario. Formó parte del liderazgo durante mi última operación en el extranjero. Habíamos compartido tiroteos, dolor y bourbon en desiertos fríos al otro lado del mundo. No esperaba que estuviera allí. Mientras escaneaba a la multitud, su mirada se posó en mí. Se le quebró la voz por medio segundo, no por vacilación sino por reconocimiento.
Entrecerró los ojos, dio un pequeño paso adelante y luego, sin micrófono, lo dijo: «Coronel, ¿está usted aquí?». No fue fuerte, pero fue lo suficientemente fuerte. Todas las miradas se volvieron hacia mí. No me moví. Solo le devolví la mirada y asentí levemente. El general se rió entre dientes, sacudió ligeramente la cabeza y continuó su discurso, pero el momento ya había roto el silencio. El rostro de mi padre perdió el color. Mi madre agarró su bolso con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Drew me miró como si hubiera visto un fantasma. Y luego, con una voz apenas audible, articuló las palabras: «Nos mentiste a todos». La ceremonia terminó en un borrón, pero la sala se sintió 10 grados más fría. Cuando terminó, me alejé discretamente. No necesitaba aplausos, no necesitaba explicar. Pero me siguieron. Mi padre se acercó primero. «¿Eres coronel?», preguntó, con voz baja y ronca. Asentí. «¿Pero dejaste la marina?». «Oímos». «¿Oísteis lo que quisisteis creer?», lo interrumpí. «Nunca preguntasteis. Nunca me disteis una oportunidad». Su boca se abrió y se cerró como si quisiera decir algo, pero no salió nada. Drew se adelantó después, todavía de uniforme, la boina bajo el brazo. «Todo este tiempo», dijo, sacudiendo la cabeza. «Todo este tiempo pensamos que habías fracasado». «Quizás eso os lo hizo más fácil», respondí. «Quizás os hizo sentir como el único héroe de la familia». Esperaba rabia o quizás vergüenza. En lugar de eso, solo dijo: «¿Por qué no nos lo dijiste?». «Porque me ordenaron que no lo hiciera, y porque ninguno de vosotros estuvo dispuesto a escuchar, incluso cuando pude». Mi madre se acercó la última. Tenía los ojos rojos, pero no de orgullo. «Siempre recé para que estuvieras a salvo», dijo. «No sabía a quién creer, y aún así elegiste creer lo peor». Apartó la mirada. Sabía que esas palabras dolerían durante mucho tiempo. No me quedé para la celebración. Salí de la base en silencio, caminando de regreso al coche que había aparcado fuera del recinto, sin cámaras, sin fanfarria, solo yo, un hombre que todos pensaban que había desaparecido avergonzado, revelado en cambio como alguien a quien nunca conocieron de verdad. Pero la cosa es que eso no fue el final, porque una semana después, sucedió algo más, algo que llevó la traición a otro nivel completamente. Y esta vez, no iba a quedarme callado. El viaje de regreso a la casa de mi infancia se sintió más pesado que cualquier despliegue en el que hubiera estado, no porque tuviera miedo, sino porque este era un tipo diferente de campo de batalla, uno donde la verdad, el orgullo y la traición luchaban por espacio en la misma habitación. Después del caos de la ceremonia seal de Drew y el silencio atónito que mi presencia había dejado atrás, pensé que ese sería el final. Pero entonces llegó la carta. Estaba escrita a mano, sin remitente, solo un sobre de marfil crujiente con mi nombre garabateado con la letra dura y en mayúsculas de mi padre: «Ven a casa. Necesitamos hablar». «Papá». Sin disculpas, sin calidez, solo una exigencia. Típico. No sé por qué fui. Quizás una parte de mí todavía se aferraba a la ilusión de que, de alguna manera, podrían redimirse, que mi padre, el hombre que una vez me hizo correr vueltas en la nieve por ser demasiado blando, finalmente se había dado cuenta de lo que había hecho. Pero en el fondo, sabía que esto no se trataba de cerrar ciclos, se trataba de control. Aún así, conduje. Su casa parecía congelada en el tiempo, la misma pintura blanca desconchada, el mismo columpio del porche hundido, los mismos escalones delanteros agrietados donde solía sentarme después de escaparme de casa cuando era adolescente. Respiré hondo, me ajusté el cuello y llamé. Mi madre abrió la puerta. Tenía los ojos hinchados como si hubiera estado llorando durante días. Bat no dijo nada, solo se hizo a un lado y me dejó entrar. La sala estaba llena: papá, Drew, la tía Meredith, el primo Tommy, el mismo que difundió el rumor de que había fracasado en el entrenamiento básico, incluso el tío Carl, que una vez me dijo que era una desgracia para el uniforme, todos sentados en silencio en semicírculo como si esto fuera una especie de intervención. Estuve a punto de irme en ese mismo instante. «Jason», comenzó papá, su voz una extraña mezcla de aspereza y culpa. «Sé que no esperabas esto, pero pensamos que era hora». «¿Hora de qué?», pregunté fríamente. «De arreglar las cosas», dijo. Miré alrededor de la sala.
Todos y cada uno de ellos habían jugado un papel en destrozar mi nombre, y ahora querían arreglarlo en una sola noche. Tuvisteis 10 años, respondí. 10 años para coger un teléfono, para escribir una carta, para preguntarme qué pasó realmente. En lugar de eso, decidisteis que la peor versión de mí era la más fácil de creer. Papá se levantó, no con la postura militar que solía llevar como una insignia de honor, sino rígido, nervioso. No lo sabíamos, Jason. Oímos cosas, vimos cosas. Cuando desapareciste, la Marina no nos decía nada. Luego Drew empezó a destacar y, bueno, simplemente asumimos que no pudiste soportarlo. Asumisteis que fracasé, ¿quieres decir? Asintió, avergonzado. ¿Y ahora? Pregunté, cruzándome de brazos. Ahora que un general me llamó coronel delante de una multitud, ahora de repente os importa. No fue solo eso, interrumpió Drew. Parecía diferente, menos arrogante de lo habitual, más conflictivo. Después de la ceremonia, el general MC Crae me llevó aparte, me contó la verdad sobre lo que has hecho, quién eres realmente. Las misiones, las condecoraciones, todo. Así que de esto se trata, dije. Control de daños. No, dijo mi madre, dando un paso adelante. Esto se trata de que nos demos cuenta de que estábamos equivocados, de que estabas ahí fuera protegiendo a este país mientras nosotros estábamos aquí sentados jugando a ser juez y jurado. Me reí, un sonido hueco en una casa que nunca había escuchado mi verdad. Es conveniente, ¿no?, reescribir la historia una vez que descubrís que no era un desertor sino algo más de lo que jamás podríais imaginar. ¿Pero dónde estabais todos vosotros cuando comía solo en cafeterías durante la Navidad? ¿Dónde estabais cuando enterré a compañeros de equipo? ¿Cuando volví a casa y no había cartas, ni llamadas? Nada. No tuvieron respuesta. Me giré para irme. Espera, dijo papá rápidamente. Eso no es todo. Buscó detrás del viejo escritorio y sacó una gruesa carpeta manila. Mi nombre estaba impreso en la pestaña en negrita, Coronel Jason Keller, revisión de autorización clasificada. ¿Qué es eso?, pregunté, con creciente sospecha. Tu paquete de reactivación, dijo Drew. Se está formando un comando conjunto, la Fuerza de Tarea Echo. Quieren que tú la lideres. A mí me seleccionaron para el equipo. Nos quieren a los dos. Los miré, sin palabras. ¿Queréis que comande una fuerza de tarea con Drew, después de todo? El general MC Crae dijo que tienes que ser tú, añadió papá. Dijo que no hay nadie más con tu experiencia, tu mente, tu historial. Te llamó el operador encubierto más brillante que jamás haya conocido. ¿Y vosotros?, pregunté, entrecerrando los ojos. Solo queréis que el nombre Keller finalmente signifique algo de nuevo, siempre y cuando sea bajo vuestros términos. Eso dolió. Pude verlo en su rostro, pero era verdad. Por un momento, estuve tentado. La misión sonaba real, el tipo de trabajo de operaciones encubiertas de alto riesgo que no había probado en años, y había una parte de mí que lo echaba de menos el campo, la tensión, el límite. Pero no así. No, dije rotundamente. Jason, por favor, dijo Drew. Podemos hacerlo juntos. Borrón y cuenta nueva. Tú tuviste tu ceremonia, dije. Tuviste tus vítores y tus medallas. Pudiste disfrutar del centro de atención con tus padres aplaudiendo como focas en primera fila. Yo me gané todo en la oscuridad, y no necesito vuestra lástima, vuestra asociación ni vuestro proyecto. Entonces, ¿por qué viniste?, susurró mi madre. Para ver si quedaba algo en esta casa que valiera la pena perdonar. Y me volví hacia la puerta. No lo hay. Los dejé allí plantados, atónitos. Me llamaron, pero no miré hacia atrás. Conduje directamente a la base, con el corazón palpitante, la cabeza despejada. Llamé a mi oficial al mando CEO al día siguiente. Si la fuerza de tarea Echo es real, dije, la lideraré, pero elijo a mi propio equipo. No trabajo con fantasmas. Entendido, dijo. Queremos a Jason Keller, no el apellido de la familia. 2 semanas después, me desplegué. 6 meses de infiltración profunda en el sur de Asia. 2 operativos rescatados, un objetivo de alto valor extraído. 0 errores.
La fuerza de tarea se convirtió en leyenda. ¿Y yo? Me convertí en el susurrador en cada sala de informes, el hombre que se alejó del ruido y se adueñó del silencio. En cuanto a mi familia, nunca devolví otra llamada. Ya tenían su verdad, que se quedaran con ella. Y en algún lugar, espero que Drew entendiera que la carga de ser olvidado no desaparece solo porque la verdad finalmente sale a la superficie. Porque los verdaderos soldados saben que algunas heridas no necesitan medallas, necesitan distancia.